buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es ¿qué? Viernes 20, el último viernes de enero. Qué velocidad para cómo va el año, ¿verdad? Es que dicen que se frenó el centro de la Tierra y que ahora está girando en sentido inverso. Descubrieron unos científicos chinos, ¿oh? Si eso es así, hermano, nos agarran confesados, va. Bueno, bienvenidos pues y bienvenidas a Sin Fronteras con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Felicidades a Glenda Monterrey. Qué barbaridad. Todos los años me pasa lo mismo. Pero el colmo, yo soy burro de plan. Que ayer la voy a ver, ¿verdad? Y yo iba con la intención de saludarla por su cumpleaños porque creía yo que había sido el 24. Y fue el 20. Pero es que además se me olvidó decirle felicidades. Seré caballo. La tuve que llamar después. Glenda Monterrey, que es una de las más combativas mujeres que yo he conocido en mi vida en la militancia sandinista. Rectilínea, indoblegable, maestra, desde los años 60 metidas en la lucha magisterial y en la lucha antisomocista, la lucha revolucionaria corrida por Somoza en la huelga del 69, 70. Y a quien conocemos de hace muchísimos años. Es una mujer extraordinaria, la Glenda. ¿Para qué? Nada más que mucho regaña, ¿verdad, Glenda? Felicidades a Glenda, pues. Estaba cumpliendo, yo no sé, 15 multiplicado por 1. Le regalaron un queque rosado. Y la pusieron a bailar el vals. ¿Verdad, Glenda? Con todo y traje. Felicidades, pues. Son las 6:35. Hoy vamos a hablar de un héroe al que hay escritores que califican como el líder político más importante del siglo XX. Y le voy a quebrar los esquemas a un montón de gente, pero va a estar bueno, digo yo, pues. Pero antes, fíjate que primero me lo comentó el compañero Jaime Brenes y después no me dio pereza, lo fui a ver y después lo leí. Una entrevista que hizo un periodista de Telesur a nuestro canciller, el general Denis Moncada Colindre. Ya quisiera ese periodista tener la altura moral y política del general Moncada. Pero bueno, entonces el general Moncada lo entrevista para que explique las conclusiones de Nicaragua después de la desteñida, deslucida reunión de la CELAC en Buenos Aires. Entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es el concepto que tiene de unidad Nicaragua? Entonces dice Denis, es la unidad bolivariana, es la integración bolivariana, es el sueño de Bolívar. Es bonito esto, es una forma de luchar, de la lucha, persistir y buscar cómo fortalecer esa unidad. Parte de la lucha es fortalecer la unidad continental. Entonces, pero aquí viene, me pareció muy bien cómo lo formuló el general Moncada. El general tiene una paciencia, hermano, yo no podría aguantar
a esos individuos ahí que te estén hablando de aquella chochada, que ya sabes que es mentira todo lo que dicen. Y el general Moncada con una paciencia y lo responde con firmeza. Un extraordinario canciller el que tiene Nicaragua. Pero bueno, entonces lo importante es esto, pues lo que dice el general Moncada. Y después les voy a decir por qué lo estoy mencionando. Estamos claros que son principios y valores complejos, difíciles, dada la heterogeneidad que existe en los países de la CELAC. Por eso es que un principio que tiene la CELAC hay que verlo, analizarlo y de alguna manera irlo haciendo lo más sólido posible. Unidad en la diversidad. Por ejemplo, aquí viene lo grueso. En esta reunión uno se pregunta, ¿qué hace el delegado de Estados Unidos ahí si la CELAC fue concebida y organizada precisamente por nuestros líderes en aquel momento, desde 2010, con el presidente Chávez, con el presidente Fidel y con muchos otros dirigentes de América Latina y el Caribe, precisamente como la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para fortalecer su identidad, sus intereses, sus objetivos al margen de la intervención y de la injerencia de Estados Unidos? Pues bien, dice el general Moncada, entonces vemos cómo esa variedad y esa heterogeneidad de posiciones políticas e ideológicas de pronto hacen aparecer que esté un delegado de Estados Unidos en una reunión de la CELAC, el tal Christopher Dodd, que no tiene realmente nada que ver si vemos el origen, los principios y los fundamentos de la CELAC. Pero bueno, pero bien, el que tiene en este momento la presidencia pro tempore de la CELAC es el presidente Fernández. Hizo la invitación y bueno, ahí estaba ahí un delegado, enmarcándole en la presencia precisamente los amigos, los países extrarregionales en esa relación extrarregional. Entonces, dice Moncada, la lucha es realmente compleja, difícil y todos tenemos que hacer el máximo posible por hacer prevalecer la CELAC, independientemente de que ya estamos claros que desde el momento de su creación Estados Unidos buscó cómo bloquearla, cómo torpedearla, cómo realmente obstruir que la suma de 33 países se mantuvieran y se sostuvieran con el objetivo de fortalecer unidad, integridad y al mismo tiempo identidad de patriotas de este hemisferio, de este continente, porque en la unidad está la fuerza, como decía el mensaje de la presidencia que leyó el general Moncada. ¿Verdad? Ahí me queda. Entonces viene el periodista y después de esta respuesta del general Moncada, un tal Luis Guillermo García, de una ignorancia supina. Me acuerdo que eso lo decíamos con frecuencia antes. Supina es alguien que debe saber algo y no lo sabe, no lo sabe. O, como te dijera yo, es también algo grande, pues una ignorancia enorme. O sea, si va a hablar un periodista en ese nivel, en una cadena como Telesur, debería por lo menos tener una formación elemental. Va, pues, no la tiene, que se prepare. Pues va a hablar de Bolívar, que sepa de lo que va a hablar. Pero el pobre ignorante dice, canciller, le dice, recuerde usted que también Bolívar, cuando hizo el Congreso Anfictiónico de Panamá, invitó a observadores de Estados Unidos. Llegaron un poquito tarde, pero fueron invitados seguramente para que vieran la fortaleza de estas naciones que se estaban uniendo. Pero es que es servil e ignorante. Te voy a decir por qué es ignorante. Porque en la época del Congreso Anfictiónico, allá, por 1820, hace 2 siglos, en esa época Estados Unidos era una nación que emergía. No era el gran Estados Unidos de ahora, porque no se habían robado toda la mitad del territorio mexicano. Y estaba en construcción. Era un país muy despoblado, sobre todo lo que estaba poblado era la costa este, porque todavía no habían descubierto el oro en California, todas esas cosas. Pero era un país mayormente despoblado de los invasores, aunque poblado de millones de pueblos originarios que después se exterminaron. Entonces, esos
emigrantes irlandeses e ingleses y escoceses y de algunas otras nacionalidades se habían sacudido el yugo colonial de Gran Bretaña, habían hecho la guerra y lo habían expulsado. Entonces, eso que constituía Estados Unidos tenía un enorme prestigio. O sea, los latinoamericanos tenían como referencia a Estados Unidos porque habían logrado la independencia expulsando a los colonizadores, a los británicos. Y además ellos andaban, o sea, los líderes independentistas de América Latina tocaban las puertas de Estados Unidos para que les ayudara con armas, ¿verdad?, a luchar contra los españoles. Hay una gran discusión en Estados Unidos, después se declararon neutrales, pero esa es otra historia. Lo que quiero contar es el contexto. Entonces, Bolívar invita a Estados Unidos porque son los triunfantes, los que ya lograron la independencia. Por eso los invita, no para que observen la unidad, como dice el baboso este. De verdad que me dio rabia, hermano, porque, digo, en fin, pues, todo el servilismo, para justificar la presencia de los yanquis, que es injustificable, hermano. Lo que pasa es que es prerrogativa del presidente, del anfitrión, decir a quién invita, esa es la desgracia, pues. Pero bueno, pues, ya me desahogué con esto porque hace rato, hermano. Dos cositas antes de hablar del tema central, que segurísimo que me va a faltar tiempo, pero me les voy a robar unos 10 minutos de los del MEFCA, como en el permiso de nuestra compañera Justa Pérez. Saludos, Justa. Dos cositas. La primera, el canciller Sergei Lavrov, canciller de la Federación Rusa, culminó ya una gira por África. Estuvo en 4 naciones, sobre todo la más importante, Sudáfrica. Y fue exitosa, en todos lados fue súper bien recibido. Entonces ayer la Cancillería de Alemania publicó un Twitter. Oigan lo que dicen los alemanes. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, está en África. No para ver leopardo, pero con el emoticón de leopardo, sino para afirmar sin tapujos que los socios de Ucrania quieren destruir todo lo ruso. Eso fue el martes. Le responde el portavoz del presidente de la Comisión de la Unión Africana, que se llama Moussa Faki Mahamat, y le pregunta a la canciller alemana si acaso la cancillera de Alemania, Annalena Baerbock, vino a ver animales cuando visitó la Unión Africana, o es que el continente africano, su gente y su fauna no son más que un chiste para ustedes. Con una dignidad, hermano. ¿Ya? Y entonces viene, discúlpenos, no quisimos ofenderlo, lo que pasa es que pusimos el leopardo en alusión a los tanques de Alemania, pero no era por los animales de África. Entonces le replica a Calondo y le dice, la política exterior no es una broma, ni debe utilizarse para ganar puntos geopolíticos baratos, ilustrando a todo un continente con tropas coloniales sobre ningún tema. Con firmeza, con dignidad, poniendo en su lugar. O sea, estamos asistiendo a tiempos sin precedentes, hermano. Ya no hay ningún miedo de responderle como debe respondérsele a los colonialistas. Esto era impensable hace un par de años. Es como lo que está ocurriendo en África. Están expulsando a Francia de todas partes. Fuera de aquí, le dicen, váyanse. Los expulsan y nomásito se alían con Rusia. Bueno, esa es la primera. La segunda es que hoy es el 78 aniversario de la liberación de Auschwitz. Auschwitz, el peor de los campos de concentración de los nazis, donde exterminaron, se calcula, a 4 millones de seres humanos, más de la mitad de origen judío. Y luego ahí asesinaron
a todos los prisioneros políticos comunistas y de cualquier ideología contraria a los nazis, pero sobre todo los comunistas. A soldados del Ejército Rojo que los capturaban, ahí los metían y ahí los mataban. Eso fue uno de los más bárbaros horrores que ha vivido la humanidad, que lo hicieron los alemanes. Hitler era alemán, no se nos olvide. Y además Hitler encabezaba el imperialismo mundial, no se nos olvide. Alentado por los otros imperialismos, el naciente imperialismo estadounidense y el imperialismo británico y el imperialismo francés, no se nos olvide. Entonces hoy es el aniversario y precisamente Putin decía hoy, no hay que olvidar las lecciones de la historia. ¿Quién liberó a Auschwitz? No fueron los yanquis, ni los franceses, ni los ingleses, el Ejército Rojo de la Unión de República Socialista Soviética. Y por cierto, un destacamento del frente ucraniano. Ucranianos liberaron Auschwitz. Y pensar que a la vuelta de 78 años, los ucranianos han resucitado al nazismo con los mismos procedimientos, métodos, con toda la guerra de exterminio, la limpieza étnica, como decía Putin hoy, que han desarrollado en las dos repúblicas de Donbass, en Donetsk y en Luhansk. Una fecha histórica, y también hoy culminó el cerco de Leningrado. ¿Te acuerdas que lo recordábamos el otro día? Que empezó la ruptura del cerco. Hoy es el aniversario de que termina el cerco de Leningrado, donde mataron a más de 1 millón de seres humanos. El 95% de ellos murió de hambre. Y no se rindieron. No se rindieron. Bueno. A ver, entonces, fíjense, ¿de qué quiero hablar ahora? Quiero hablar de un hombre cuyo nombre es nombre oficial. Nadie lo conoce por este nombre, pero ese es su nombre oficial. Josip Vissarionovich Zugashvili. Ese es su nombre de bautizo ortodoxo, por cierto, cuyo seudónimo era Stalin. ¿Y saben qué significa Stalin? Hombre de acero. Porque Stalin en ruso es acero y Stalin es como hecho de acero. Hecho de acero, hombre de acero. ¿Ya lo que? Vamos a hablar de Stalin y lo vamos a hacer con toda la fuerza posible. Fíjense. Yo no conozco, puede ser que me equivoque, pero yo no conozco ningún personaje de tal arraigo y dimensión histórica que haya sido criminalizado de tal forma que hasta los propios se creyeron el cuento. O sea, la bestialidad de la propaganda imperialista para destruir la imagen de Stalin tiene su razón en que fue el que venció a Hitler, el que venció al imperialismo mundial, el que impidió la consolidación del imperialismo alemán financiado por británicos y estadounidenses, no se les olvide, el que impidió el reino del terror en el mundo. Y para vengarse contra ese hombre que había sido el que dirigió la gran victoria sobre los imperialismos, para vengarse lo borraron de la historia en el sentido positivo y lo colocaron en el peor sentido. El asesino, el dictador. Ustedes ponen Stalin en Google y van a encontrar todas las referencias habidas y por haber en términos negativos. Sanguinario, represor, y no tiene nada que ver con la realidad. Hay 2 libros que les voy a recomendar que son extraordinarios, que además describen la vida de Stalin con documentos y testimonio. No es solamente análisis propio, sino que con documentos y testimonio. Uno se llama Ve y lucha. Stalin, a través de sus
íntimos, de sus colaboradores más cercanos. Es un libro extraordinario. Léanlo. Es de Antonio Fernández Ortiz, español, creo que es de Murcia. Pero hay unos relatos ahí, hermano, te vas a quedar sorprendido. Y es como tercera vez que me lo leo, porque anoche me lo puse a leer de nuevo. Y otro libro es de un belga, ya murió. Fernández Ortiz está vivo, no sé qué posición tiene ahorita sobre la lucha de Rusia contra la OTAN, no lo sé porque dejó de publicar en su página. Y Ludo Martens era un intelectual marxista belga que luchó por la unidad de todas las corrientes marxistas del mundo. Terminó sus días en el Congo, se fue a vivir al Congo a terminar sus días porque padecía de cáncer. Y ahí murió joven, como a los 65 años por ahí. En el 2011 murió. Bueno, ese libro de Ludo Martens se llama Otra mirada sobre Stalin. Les recomiendo esos dos libros. Y van a descubrir un Stalin que no conocían, ¿verdad? Y que es el hombre que debe, o sea, es la descripción de un personaje que así debe ubicarse en la historia. Y van a oír ahora una entrevista que le hizo Fernández Ortiz a un intelectual que fue anti-Stalin, que lo expulsaron de la Unión Soviética y que tras el derrumbe de la Unión Soviética regresó a Rusia y se convirtió en el primer defensor del Partido Comunista de Rusia. ¿Ven? ¿Ya? Lo que es la vida, y van a oír. Este Ludo Martens fue el fundador del Partido del Trabajo ahí en Bélgica. Entonces, él escribe lo siguiente en su libro, en la introducción. Oigan esto. Se refiere... Espérame. Bueno, sí, lo vamos a decir después. Entonces, él se refiere a las declaraciones que a él le dio Alexander Zinoviev, que es este filósofo que te digo, ya murió hace mucho tiempo, en el 2006. Había nacido en el 22, o sea, tenía como 86 años por ahí. Murió en Moscú. Fíjate que lo corre Brezhnev, lo expulsa Brezhnev de la Unión Soviética porque él hizo un libro cuestionando toda la política de Brezhnev. Que Brezhnev fue un héroe de la guerra patria, por cierto, pero como dirigente de la Unión Soviética fue... Bueno, el caso es que hace un libro sobre Brezhnev, que fue el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética después del traidor de Khrushchev, y se va para Alemania. La Alemania capitalista, occidental de aquella época. Le dan la nacionalidad. ¿Verdad? Y entonces, y desde ahí, Zinoviev se convierte en el principal, digamos, referente de la propaganda anticomunista. Para todo lo buscaban a Zinoviev para que le volara riata a Brezhnev, a la Unión Soviética, al comunismo. Y él lo hacía con placer, porque él cuestionaba el comunismo que se había desarrollado después de Stalin. ¿Verdad? Entonces, es como lo que dijo, bueno, después les cuento eso. Entonces dice Ludo Martens que un célebre disidente soviético viviendo en la Alemania reunificada, un hombre que en su juventud impulsaba el antiestalinismo hasta la preparación de un atentado terrorista contra Stalin, que ha llenado libros enteros para decir todo lo mal que pensaba de la política stalinista, que tal hombre, Alexander Zinoviev, se ve obligado ahora en su vejez a rendir homenaje a Stalin, es algo que nos hace pensar, que nos debe hacer pensar. Muchos hombres que se proclaman revolucionarios y comunistas no han dado nunca prueba de tal coraje, porque se requiere ese valor,
cuando se suponía que las ideas del comunismo estaban totalmente derrotadas, que estaban atrasadas, que eran sepultadas por la historia, Zinoviev dice, vive Stalin. Yo fui antiestalinista y yo ahora reconozco que me equivoqué. En otras palabras, ya les voy a decir esas palabras. Porque hace falta mucho coraje. Si uno quiere elevar su débil voz contra el huracán de la propaganda antiestalinista, y una gran cantidad de comunistas se sienten incómodos sobre estos terrenos de batalla. Todo lo que los más violentos enemigos del comunismo han afirmado durante 35 años, Khrushchev vino a reafirmarlo en 1956. Por cierto, miren, en ese libro, el del español, el de Fernández Ortiz, ahí te aparece por qué Khrushchev borró de la historia a Stalin y después a Lenin. Resulta, pongan cuidado, que un hijo de Khrushchev era un delincuente. Entonces, para la Gran Guerra Patria, lo mandan al frente de guerra. Y en el frente de guerra traiciona y se convierte en informante de los nazis. Entonces lo descubren, lo enjuician, le hacen consejo de guerra, consultan a Moscú, a Stalin, porque ¿qué hacemos? Entonces lo condenan a muerte. Entonces llega Khrushchev, que era miembro del Buró Político del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que fue el que sustituyó a Stalin como líder de la Unión Soviética. Le escribe y después se va a hablar con Stalin y le implora que no le maten a su hijo. Entonces resulta que, bueno, proponerlo ahí en el Buró Político. Entonces lo dice en el Buró Político y el Buró Político vota por ratificar la condena a muerte de su hijo, del hijo de Khrushchev, y lo fusilan. Ese es el gran rencor de Khrushchev contra Stalin por un traidor que era su hijo. Bueno, entonces sigo con lo que dice Martens o Martens, ¿cómo se pronunciará? No sé. Desde entonces, desde la época de Khrushchev, en 1956, la unanimidad vocinglera condenaba a Stalin, desde los nazis a los trotskistas, por supuesto los trotskistas, desde el tándem Kissinger-Brzezinski al dúo Khrushchev y Gorbachev. Parecían imponerlo como prueba de la verdad. Defender la obra de Stalin, la del partido bolchevique, llegó a parecer impensable e inclusive anómalo. Y la intimidación ganó a la mayor parte de los hombres que se oponían sin equívoco a la anarquía monstruosa del capitalismo mundial. Hoy, en el caso de un hombre como Alexander Zinoviev, la constatación de la locura destructiva que se ha extendido a toda la antigua Unión Soviética, con su cortejo de hambre, desempleo, criminalidad, miseria, corrupción y guerras interétnicas, le ha conducido a Zinoviev a volver a ponerse en cuestión los prejuicios anclados en su alma desde la adolescencia. No hay ninguna duda de que en el mundo entero aquellos que quieren defender las ideas del socialismo y del comunismo deberían hacer al menos lo mismo, defender a Stalin. Todas las organizaciones comunistas y revolucionarias del mundo se verán obligadas un día u otro a reexaminar las opiniones y prejuicios que se formularon desde 1956 sobre la obra del camarada Stalin. La clase cuyo interés fundamental consiste en mantener el sistema de explotación y opresión nos impone cotidianamente su visión sobre Stalin. Adoptar otra visión sobre Stalin es estudiar la personalidad histórica de Stalin a través de los ojos de la clase opuesta, a través de los ojos de los explotados y de los oprimidos. Dice Martens, un viejo obrero comunista me hablaba del año 1956, cuando Khrushchev ya había leído su famoso informe secreto. Un paréntesis, Khrushchev, ¿cómo sería? De tramposo y traidor Khrushchev, que una de las primeras medidas que toma cuando asume el poder es mandar a destruir todos los expedientes de los servicios de inteligencia de los dirigentes del Partido Comunista
que estaban involucrados en actos de corrupción o de traición. Entonces los manda a destruir y con ellos se alía, con todos los traidores y los corruptos. Para la historia, pero bueno. Ese informe secreto de Khrushchev provocó debates agitados en el seno del Partido Comunista. En el curso de esos debates, le contó el obrero a Martens, una anciana mujer comunista, nacida de una familia judía comunista, que había perdido a 2 hijos durante la guerra y cuya familia en Polonia había sido exterminada por los nazis, dijo gritando y encolerizada: pero ¿cómo podemos nosotros dejar de apoyar a Stalin, el que ha construido el socialismo, el que derrotó al fascismo, el que ha encarnado todas nuestras esperanzas? En la tormenta ideológica que se despliega sobre el mundo, ahí donde otros han retrocedido, esta mujer sigue fiel a la revolución y por esa razón tiene otra visión de Stalin. Entonces ahora les leo 3 frases, y después sigo con otras cosas después de la pausa. 3 frases de Zinoviev. Repito, Zinoviev, un enemigo de Stalin hasta 1990. Ya viejo. Dice él: yo era un stalinista convencido desde que tuve 17 años. La idea de un atentado contra Stalin invadía mis pensamientos y mis sentimientos. Estudiábamos las posibilidades técnicas de un atentado y luego pasamos a la preparación práctica. Si me hubiesen condenado a muerte en 1939, cuando no pudieron hacer el atentado contra Stalin, esa decisión, dice Zinoviev, si que lo hubieran condenado a muerte, dice Zinoviev, esa decisión hubiera sido justa, porque había concebido el plan para matar a Stalin. ¿Acaso eso no era un crimen? Mientras Stalin vivió, yo veía todo esto de otra manera, pero hoy, cuando puedo sobrevolar este siglo, digo, y aquí viene: Stalin ha sido la más grandiosa personalidad de nuestro siglo, el político más genial. Adoptar una actitud científica con respecto de alguien no significa comprometerse en una actitud personal. Stalin, la más grandiosa personalidad del siglo XX, desde el punto de vista de un hombre que fue anti-stalinista, Alexander Zinoviev. Y el otro grande, entre los grandes, Mao Zedong, el fundador de China, escribió en el 15 de noviembre de 1955, antes del infame informe secreto del traidor Khrushchev, antes, dice Mao: según mi parecer, hay 2 espadas. Una es Lenin y la otra Stalin. La espada que fue Stalin, los rusos ahora la han arrojado por los suelos. Gomulka y cierto húngaro, porque esos fueron los primeros que se embarcaron con Khrushchev, han aprovechado esto para golpear a la Unión Soviética, para convertir lo que ellos llamaban estalinismo. Los imperialistas intentan servirse de esta espada, Stalin, para masacrar a las masas. John Foster Dulles, que ese fue secretario de Estado de Roosevelt, pero ese fue un criminal, no, de Roosevelt, no, de Truman creo que fue, no me acuerdo de quién, pero fue secretario de Estado del 52, por ahí 54. Bueno, este delincuente criminal de guerra le aconsejó a los franceses en plena guerra colonial contra Vietnam, antes de la invasión yanqui, en 53 o 54, antes de la batalla, la famosa batalla donde se expulsa a los franceses, Dien Bien Phu, antes, le dice este desgraciado criminal de guerra, Fuller, le dice a los franceses: usen la bomba atómica y se acaba el problema en Vietnam. Así de maldito era. Bueno, entonces dice Mao que este hombre usó la espada del antiestalinismo
era para masacrar a las masas. Pero esta arma, el arma de Stalin, no se presta para ser utilizada. Por eso es más ventajoso para ellos arrastrar el arma de Stalin por los suelos. Nosotros, los chinos, no la hemos arrojado. En cuanto a la espada de Lenin, no ha sido también rechazada de algún modo por una clase de dirigentes soviéticos. Según mi parecer, dice Mao, lo ha sido en una amplia y dilatada medida. La revolución de octubre es aún hoy válida. Puede aún servir de ejemplo a los diversos países. El informe de Khrushchev dice que es posible llegar al poder por la vía parlamentaria. Esto significa que los otros países no tendrían necesidad de seguir el ejemplo de la revolución de octubre. Una vez esa puerta ha sido abierta, el leninismo prácticamente ha sido desechado. Mao, reivindicando a Stalin y a Lenin, por supuesto. Y una cosita más, es que Stalin dijo alguna vez, es una frase genial, fue una conversación que él tenía, entonces en el 43 dice Stalin, 1943, él murió en el 54, perdón, dice Stalin, sé que después de mi muerte, una pila de basura será amontonada sobre mi tumba, pero el viento de la historia, tarde o temprano, la barrerá sin piedad. Clase de visión. Una pausa, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Ve y lucha, el libro de Antonio Fernández Ortiz, otra mirada sobre Stalin, de Dudo Martens. Ahora vamos con Zinoviev, ya me corrigieron, me mandaron a regañar. Zinoviev, no Zinoviev. Fíjense bien, él escribió un libro que se llama Las concesiones de un hombre superfluo, allá en el 90 por ahí. Pero esta entrevista de Antonio Fernández se la hizo en 1993. Este hombre es un español, Antonio Fernández Ortiz. Vivía en Moscú por lo menos hasta el inicio de la operación de defensa de Rusia, ¿verdad? No sé si sigue allí. Especialista en la Unión Soviética y en Rusia. Bueno, entonces, fíjate bien, mira, en las elecciones del 96 en Rusia, que ganó Yeltsin, el borracho. Entonces, en esas elecciones, Zinoviev apoyó al Partido Comunista de Rusia. Increíble, ¿verdad? Entonces dice este hombre en esta entrevista, yo no he cambiado de opinión, dice, lo que ha cambiado es la situación en el mundo. Ha pasado el tiempo y ha cambiado. El comunismo soviético ha sido derrotado y yo no golpeo al caído. Yo fui uno de los críticos del comunismo y del sistema soviético cuando el comunismo prosperaba en Rusia y representaba una amenaza para Occidente. Ahora ya no existe la Unión Soviética y no existe el bloque soviético. El sistema comunista ha sido destruido y para mí ya no puede ser objeto de crítica. El objeto de mi crítica y análisis ahora es el sistema postcomunista, lo que ha resultado del proceso de destrucción soviética. Si yo afirmo, por ejemplo, que Gorbachev como un hombre de Estado fue un cretino, más que un cretino, un traidor, y desde el punto de vista moral, dice Zinoviev, Gorbachev, un miserable, porque eso fue. De esto no se deduce que ahora tengo una buena opinión sobre Brezhnev. Brezhnev sigue siendo para mí, al igual que antes, una total nulidad. Una de las personas que propiciaron la caída de la Unión Soviética. Yo no he cambiado de opinión, sino que han cambiado de opinión millones de personas con respecto a mí. Claro, en el momento que él comienza a defender sus ideas, porque él no era antimarxista, él era anti el sistema de la Unión Soviética, como habían muchos otros.
Y te contara, pero bueno. Por eso tiene tanto valor estas opiniones de este hombre sobre Stalin. Dice: con los años, en especial después de la muerte de Stalin, estudié esa época y llegué a la conclusión de que Stalin es, según mi punto de vista, el político más importante del siglo XX y puede que uno de los más importantes de todo el milenio. Todo lo que fue hecho por Stalin, en mi opinión, demuestra que como político fue más importante que Lenin. Es necesario tener en cuenta las condiciones históricas en las que vivía Rusia. Guerras interminables, pobreza, desórdenes, difíciles condiciones climáticas, el material humano. Nadie quiere tener en cuenta el material humano. Todo lo que en Rusia se ha construido lo ha sido con un material humano muy malo. Es bien crítico, Zinoviev, de los rusos, oigan, y él es ruso. Por ejemplo, dice: los rusos, el pueblo fundamental de la Unión Soviética, es un pueblo con un bajo nivel de autoorganización. Sin el palo es imposible organizarlo, ni antes ni ahora. Es un pueblo inclinado al servilismo, a la traición, envidioso, que se inclina ante todo lo extranjero. Esto es un hecho. Zinoviev es durísimo sobre su propio pueblo. Con este material humano, fundar un Estado tan fuerte, la segunda superpotencia del planeta, es un caso único en la historia. Hitler también llevó adelante un gran asunto. También fue un político colosal, pero fue un criminal. Ser un genio no significa ser al mismo tiempo una buena persona. Napoleón también fue un genio, pero también fue un criminal. Y él no define a Stalin como criminal, porque no lo fue. Stalin, dice Zinoviev, como hombre político se encuentra por encima de ellos y a mucha distancia. La historia soviética, aun siendo muy corta, ha jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad. Gracias a la Unión Soviética fue derrotado el fascismo, el nacionalsocialismo alemán, el militarismo japonés. Eso se nos ha olvidado estarlo mencionando. Porque después que Stalin y el ejército rojo, el pueblo soviético, derrota a los nazis, moviliza a los ejércitos destacados en el Extremo Oriente para derrotar a los japoneses que habían ocupado China. Y derrotan al militarismo japonés. Otro dato histórico, pero bueno. Sin la Unión Soviética, dice Zinoviev, esto hubiera sido imposible. Si no hubiese existido la Unión Soviética, los alemanes de manera natural podrían haberse convertido en los dueños de la situación en el planeta para largo tiempo, lo cual hubiese sido muchas veces peor que el estalinismo. En este sentido, el protagonismo histórico de Stalin y del estalinismo es enorme. El mundo occidental ha llegado a ser líder en el planeta en gran medida gracias a Stalin y al estalinismo. Stalin limpió el camino, dando lugar a la aparición de fenómenos que el mundo occidental después ha asumido. Pongan cuidado. Realmente no fue Stalin el de la planificación, fue Lenin. Lenin es el que comienza con los planes quinquenales en el Congreso de 1920. Pero bueno, entonces dice Zinoviev que el capitalismo, el imperialismo asume muchas de las cosas que Stalin hizo y las aplican ellos, como la planificación económica, la organización totalitaria de grandes sistemas, los medios de influencia sobre las masas y muchas otras cosas, incluso en su forma negativa, creando una superpotencia que estimuló la consolidación de Occidente. No se puede infravalorar el protagonismo de Stalin. En la propaganda contemporánea occidental se dedican a menospreciar la figura de Stalin. Lo resumen todo en las represiones. Pero en primer lugar, dice Zinoviev, las represiones en lo fundamental estuvieron justificadas. Tenían sus causas. Segundo, aquello fue un fenómeno secundario en la historia soviética real. Yo viví todo ese periodo, dice Zinoviev. Y para nosotros, eso se encontraba en la periferia de nuestra vida, era secundario.
no era eso lo que determinaba nuestra vida, sino la creación positiva que abarcó a un gran pueblo y prácticamente a todo el planeta. Esto es lindo. Dice, hablan de la represión como que si eso era de lo que todo el mundo hablaba. No, hombre. ¿Y qué fue lo que hizo Stalin? En el 1937, él llega a un nivel que ya, o sea, no se puede seguir controlando la situación que había. Estaba en gran crecimiento económico en la Unión Soviética, había una industrialización a todo galope, habían terminado de electrificar todo el país, había culminado la alfabetización, en fin, a todo galope iba eso. Eran líder en la economía, en crecimiento, pero eso también propició la corrupción y había pleitos enormes entre militares, entre dirigentes del partido, dirigentes de las organizaciones sociales, los sindicatos, entre el Soviet y el partido, en fin, pleitos terribles en toda la república, ¿verdad? Y habían intentos de golpe de Estado en la república y en Moscú. Y lo que hizo Stalin fue consolidar el poder, refrender el poder. Y a todo el que descubrió, le hicieron sus procesos, lo aprobó el partido, a todos ellos los ejecutó. Así fue. Pero por corruptos y traidores. No porque eran buena cosa. Hay un testimonio ahí, ya te decía. Ahí en este libro de Antonio, hay un testimonio de un ya creo que ya murió, el hijo de uno de los que fue fusilado en la época de Stalin, y él defiende lo que hizo Stalin, y es hijo de un fusilado. Bueno, sigo. Hay una parte donde de Zinoviev que es bastante dura sobre el futuro. Antes de hablar, quiero leerles también cosas de Stalin. Y quiero leer esto porque es durísimo esto. Él decía, en aquel momento, esta entrevista de 1993, fíjense bien, aquí hay conceptos, yo estoy en desacuerdo con una parte de lo que dice Zinoviev y en mi opinión personal, pero hay otra parte que me parece interesante. Decía él hace 30 años, si el mundo occidental no se integra, si no lucha por el dominio mundial, él mismo será derrotado. El asunto no puede ser planteado como si gente malvada hubiese inventado una mala línea de evolución. El asunto está planteado de tal manera que la gente buena, la gente inteligente, está obligada a actuar y comportarse como si fuesen malvados. Incluso para organizar a un centenar de personas hace falta un gran esfuerzo. En el planeta hay en la actualidad 6.000 millones de personas, ya somos 7.000, o casi 8.000. Y se supone que en el próximo siglo, esto es 93, que en este siglo XXI, aumentará hasta los 10.000 millones, de lo que yo por cierto dudo. 6.000 millones, dice Zinoviev, es más que suficiente. El planeta está superpoblado desde el punto de vista de la teoría de la organización y de la dirección. Existen cientos de millones de grupos, organizaciones, instituciones, compañías, empresas. La gente lleva a cabo trillones de operaciones y contactos. Es decir, el mundo ha llegado a ser tan difícil que sin organización, dice Zinoviev, sin una organización violenta, dictatorial y totalitaria, no puede subsistir. Morirá. La pregunta solo consiste en saber si el tipo de organización que hoy se está configurando, hace 30 años, será capaz de proteger al mundo de la muerte. Y dice, es que esto es lo que te digo, que también esto es difícil de compartirlo, pero quiero leerlo para que tengamos una idea de las ideas que en aquel momento se discutían. ¿Será el mundo capaz de protegerse de la muerte? Entonces dice Zinoviev, yo no soy pesimista, pienso que será capaz, pero oigan cómo cree Zinoviev que va a ser capaz el mundo de salvarse. Salvar al mundo de la destrucción no significa de ninguna manera facilitar a los 6.000 millones de habitantes del planeta una buena alimentación y un buen vestido. Esto significa, según Zinoviev, que se podrán crear condiciones de existencia para que una parte
posiblemente no muy significativa. Aproximadamente unos 400 o 500 millones de personas pueda quedarse en la Tierra, pueda vivir y crear y continuar la evolución de la humanidad. La historia de la humanidad no es precisamente la historia de una institución filantrópica donde se preocupan por todos al mismo tiempo. La historia de la humanidad es una guerra por la supervivencia, sobre todo teniendo en cuenta que el planeta está estropeado hasta tal punto que restablecerlo, detener ese proceso de evolución es imposible. Si se detiene el progreso en la forma que ahora tiene, hace 30 años, es decir, inmediatamente se reduce el número de automóviles, todos los vuelos, las pruebas atómicas. Serán necesarios, si se detuviera el desarrollo del mundo en aquel momento, que era el capitalismo por todos lados, si se hubiera detenido en aquel momento, dice Zinoviev, desde entonces harían falta 500 años para restablecer las condiciones naturales normales en el planeta. Y en esos 500 años, sin todos estos logros, la gente se enfrentaría de tal manera que unos a otros se cortarían la garganta y en general sería imposible vivir. No es, y aquí viene una frase durísima. Escuchen esta frase, compañeras y compañeros. No es necesario hacerse ilusiones de que la gente es buena y de que todos quieren el bien. El hombre es una creación bastante repugnante, capaz de todo. El hombre ha llegado a ser hombre en el sentido moderno de la palabra, gracias a que la gente se ha puesto límites a sí misma. Sin la intervención del Estado, de la moral, de la religión y de otros medios e instituciones, el hombre no hubiese llegado a ser lo que ahora es. La tragedia de la humanidad consiste en lo inevitable e ineludible de este curso de la evolución. En esto reside nuestro problema. Es duro, 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 duro. O sea, él dice, en otras palabras, el hombre es malo por naturaleza. ¿Qué lo ha hecho que se frene? La religión, el Estado, la moral. Si no, ya se hubiera liquidado el humano contra el humano. Es para reflexionar, ¿verdad? Por eso las estoy leyendo, para que reflexionemos. Entonces ahora quiero compartir con ustedes algunas ideas de Stalin. Hay una entrevista que le dio a otro que tampoco me cae bien, que es un tal H.G. Wells, que era un escritor inglés. Él decía, y filósofo, él se autodefinía más como periodista que como otra cosa. Pero bueno, fundador de ese tal club que hay, PEN Internacional, él fue uno de los fundadores y su segundo presidente, allá en los años 10 del siglo XX. Entonces, él también se definía como progresista, como socialista y no sé qué. Ahí van a oír ustedes unas preguntas, hermano, porque era, se ufanaba de ser clase media, ¿me entendés? Entonces, si llegamos expresamente a entrevistar a Stalin. Solo una semana estuvo. Pues decía que tenía reuniones en el PEN, que no sé qué. Bueno, entonces llega y entrevista a Stalin el 23 de julio de 1934. Ustedes pueden encontrar esa entrevista, abunda ahí en internet, pero si no, está en las obras completas de Stalin o en las obras escogidas también está. Ambas cosas circulan libremente. Empiezo con ideas de Stalin. Dice Stalin, en esa entrevista, no voy a leer las preguntas, solo una o dos preguntas voy a leer si me da tiempo. Dice Stalin, para hacer una revolución es menester una minoría revolucionaria dirigente, pero la minoría más capacitada, más abnegada y más enérgica quedaría desvalida si no pudiese basarse en el apoyo, por lo menos pasivo, de millones. El apoyo semi-instintivo y semiconsciente, pero sin el apoyo de millones, aún una mejor minoría sería impotente. O sea, de nada te sirve ser brillante un poquito si la gente no te respalda. Solo la gente puede ser la que haga la revolución. Sí, con una minoría dirigente, pero sin la gente no haces nada. Stalin. Con razón se afirma, dice Stalin,
Estoy hablando del 34, hace 90 años. Con razón se afirma que el viejo mundo se derrumba, pero se equivoca quien cree que el viejo mundo se derrumba por sí solo. No, la sustitución de un sistema social por otro es un proceso revolucionario, largo y penoso. No es un proceso espontáneo simplemente, sino una lucha. Es un proceso que se lleva a cabo en el choque de las clases. El capitalismo se pudre, pero no se le puede comparar sencillamente con un árbol que esté tan corrompido que tiene que caer a tierra por sí solo. No. La revolución, el relevo de un sistema por otro, ha sido siempre una lucha penosa y cruel, una lucha de vida o muerte. Y cada vez que los hombres del mundo nuevo llegaron al poder, tuvieron que defenderse de los intentos del mundo viejo de restaurar el viejo orden por la violencia. Estos hombres del mundo nuevo siempre han tenido que estar en guardia, siempre dispuestos a rechazar los ataques del mundo viejo al nuevo sistema. Fíjate que en esa entrevista Stalin demuestra cuán culto era este hombre, cuán estudioso de la historia era Stalin. Porque ahí comienza a citar ejemplos de Francia, de Inglaterra, Estados Unidos, o sea, ejemplos concretos de periodos históricos de los siglos anteriores. Y les dice, mira, acuérdate lo que pasó en tal lado. Exquisito el tipo. Sigo. Sí, dice, tienen razón al decir que se derrumba. Bueno, espérame, que quiero enfatizar en esto. Y Stalin nos recuerda que no ha habido una vez en la historia que los que derrocan un viejo sistema lo hagan por la vía pacífica, que el viejo orden se conforme, sino que empieza a quererlo derrocar a los nuevos por la vía violenta, que no ha habido un solo ejemplo contrario a eso, que siempre el viejo orden, en sus palabras, trata de restaurar sus intereses, su sistema, por la violencia. Por eso, dice Stalin, esos hombres del mundo nuevo siempre han tenido que estar en guardia, siempre dispuestos a rechazar los ataques del mundo viejo al nuevo sistema. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Y van a oír otras cosas que dice que nos caen así, ¿ve? A nivel dedo. Entonces dice, sí, tienen razón al decir que se derrumba el viejo sistema social, pero no se derrumba por sí mismo. Tome por ejemplo el fascismo. El fascismo es una fuerza reaccionaria que utilizando la violencia intenta conservar el viejo mundo. Estamos hablando del fascismo antes de la Gran Guerra Patria, antes de la Segunda Guerra Mundial, 1934. Ya Hitler ya se encaramó al poder con la venia de la burguesía alemana. Ya el fascismo es una fuerza. Mussolini está mandando en Italia hace rato. Todavía no ha aparecido Franco, pero ya Hitler está mandando en Alemania. Y dice Stalin en ese momento, tome por ejemplo el fascismo. El fascismo es una fuerza reaccionaria que utilizando la violencia intenta conservar el viejo mundo. ¿Qué quiere hacer con los fascistas? Discutir con ellos. Tratar de convencerlos. Pero con ellos así no se logra ni lo más mínimo, dice Stalin. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ir a discutir con los fascistas? Y no van a conseguir nada. El otro día hablábamos de la violencia aquí, ¿te acordás? Que los sandinistas no amábamos la violencia, sino que era un recurso, último recurso. Oigan lo que dice Stalin. Los comunistas no glorifican de ninguna manera la aplicación de la violencia, pero los comunistas no tienen la intención de dejarse sorprender. No se pueden fiar de que el viejo mundo se saldrá del escenario voluntariamente. Ven que el viejo sistema se defiende por la violencia y por eso mismo los comunistas le dicen a la clase obrera, contesten a la violencia con la violencia, hagan todo lo que esté en su fuerza para impedir que los aplaste el viejo orden moribundo. No dejen que les aten las manos, aquellas manos con las que derribarán al viejo sistema. Ahora, sean babosos.
no te enamores de la violencia, pero si te atacan, defendete. Eso es lo que nos está diciendo Stalin. Por lo tanto, dice, los comunistas no consideran la sustitución de un sistema social por otro simplemente como un proceso espontáneo y pacífico, sino como un proceso complicado, largo y violento. Los comunistas no pueden cerrar los ojos ante los hechos. Yo me acuerdo que Lenin decía que la revolución se organiza. Pero bueno, entonces viene el periodista o escritor inglés y le dice, pongan cuidado, miren la formulación, pero bueno. Miren lo que está sucediendo en el mundo capitalista. Esto no es simplemente un colapso, es un estallido de la violencia reaccionaria que termina en el bandolerismo. Y a mi parecer, dice Wells, que se autodefinía socialista, los socialistas pueden, cuando se da un conflicto con la violencia reaccionaria e inepta, acudir a la ley. Y en vez de considerar a la policía como su enemigo, deberían apoyarla en su lucha contra los reaccionarios. Creo que carece de sentido operar con los métodos del viejo y rígido socialismo de insurrecciones. O sea, este era un kafkiano total, pero bueno. Entonces viene Stalin y le dice, los comunistas se basan en ricas experiencias históricas. Esas experiencias enseñan que una clase agotada no abandona el escenario voluntariamente. Piensen en la historia de Inglaterra en el siglo XVII. No decían en aquel entonces muchos que el viejo sistema social estaba podrido, el sistema de la monarquía, del poder omnímodo de los condes, de los duques y no sé qué, de archiduques. Pero a pesar de ello, recuerda Stalin, ¿acaso no fue necesario un Cromwell para anonadarlo por la fuerza? En nombre de la Constitución ejerció violencia, hizo ejecutar al rey. No se nos olvide, la burguesía. Cromwell era el hombre de la burguesía contra el sistema feudal que encabezaba el rey. Y como no había forma de que se dieran el poder, lo ejecutó. Le cortaron la cabeza, hermano. Disolvió y esparció el parlamento. Hizo encarcelar o decapitar gente. También la Isabel, la famosa Isabel, la primera, sí. Esa decapitó. Pero bueno. O tome un ejemplo de la historia de mi país, de la Unión Soviética. No estaba claro hace mucho que se pudría, que se desplomaba el sistema zarista. Pero cuánta sangre tuvo que ser derramada aún para ser abatido. ¿Y la Revolución de Octubre? No hubo muchos que veían con toda claridad que solamente nosotros, los bolcheviques, señalábamos una salida. No estaba claro que el capitalismo ruso estaba podrido. Pero usted sabe cuán fuerte fue la resistencia del zarismo, cuánta sangre tuvo que ser derramada para defender la Revolución de Octubre contra todos sus enemigos en el interior y en el extranjero. O tome a Francia, a finales del siglo XVIII, mucho tiempo antes de 1789, ya estaba claro cuán podrido estaba el poder del rey, cuán podrido estaba el sistema feudal. Sin embargo, aquello no pudo llevarse a cabo sin un levantamiento popular, sin un choque de clase. ¿Por qué? Porque aquellas clases que tienen que abandonar el escenario de la historia son las últimas en creer que su juego se ha acabado. Es imposible convencerlas de ello. Creen que las grietas en la putrefacta estructura del viejo orden podrían ser remendadas, que la estructura tambaleante del viejo orden podría ser arreglada y salvada. Por eso mismo, las clases que están hundiéndose acuden a las armas y se valen de cualquier medio para mantenerse como clase dominante. Cualquier parecido con la Nicaragua de 2018 no es coincidencia. Simplemente son procesos idénticos. O sea, las clases que están siendo desalojadas se resisten por las armas. No se van, pues ya me voy. Pues no, porque trata de defender sus privilegios. Entonces, viene el baboso ese y le dicen, pero mira, si lo que se necesita es la inteligencia, porque como hablando del sector medio, ¿me entiendes? Entonces le dice Stalin, estoy lejos de querer menoscabar el papel de la inteligencia
en movimientos revolucionarios. Ah, bueno, y le dice el tipo Wells, le dice, hey, ¿no te acordás? Dice que la Revolución Francesa fue hecha por los abogados, por los juristas. ¿Verdad? O sea, porque los juristas eran, digamos, cabezas visibles de la Revolución Francesa de 1789, la que parió el liberalismo mundial. Y entonces le dice Stalin, yo no menoscabo el papel de la inteligencia, dice. Pero le dice, ¿fue la gran Revolución Francesa una revolución de abogados? ¿O una revolución del pueblo que logró la victoria movilizando a amplias masas populares para la lucha contra el feudalismo y defendiendo los intereses del tercer estado? Y actuaron los abogados entre los dirigentes de la gran Revolución Francesa de acuerdo a las leyes del viejo orden. No introdujeron un derecho nuevo, burgués, revolucionario. Mira qué clase de espías. O sea, que le dice, pero mira, qué ejemplo. La Revolución Francesa fue hecha por abogados. No, espérate, le dice. Si fue el pueblo, el francés, los hambrientos, los totalmente marginados, los que derrocan al rey cuando cercaron el Palacio de Versalles, etcétera, pues, y se toman a la Bastilla. Pero además le dice Stalin, ¿y qué caso esos abogados acudieron a las leyes del rey para derrocarlo? No, crearon un nuevo sistema de leyes. ¿Verdad? Es que me da risa por eso, es que tan parecido a lo nuestro, hermano. Entonces sigue Stalin. Ricas experiencias históricas enseñan que hasta hoy ninguna clase se ha retirado para hacerle lugar a otra voluntariamente. Esto en la historia no tiene precedente. Los comunistas han aprendido esta lección histórica. Los comunistas celebrarían que la burguesía se retirase voluntariamente. Pero tal giro de las cosas es, como sabemos por experiencia, improbable. Por eso los comunistas están prevenidos para lo peor y se dirigen a la clase obrera con el llamamiento de estar alerta y preparada para la lucha. ¿Te acuerdas lo que nos dijo Daniel el 9 de enero? Ojo cerrado, un ojo cerrado y el otro abierto cuando durmamos, porque las sanguijuelas andan por ahí. ¿Te acordás? Dice Stalin, los comunistas están preparados para lo peor y se dirigen a la clase obrera con el llamamiento de estar alerta y preparada para la lucha. Y oigan esto, qué formulación tan brutal la de Stalin. ¿De qué vale un dirigente que adormece la vigilancia de su ejército? Un dirigente que no comprende que el enemigo no va a capitular, que tiene que ser destruido. Quien como dirigente actúa de tal manera que se descuida, pues que no se mantiene alerta y que no alerta a su ejército, que no entiende que el enemigo no se va a rendir. Quien como dirigente actúa de esa manera, engaña, traiciona a la clase obrera. Esta es la razón por la cual opino que aquello que a usted le parece atrasado para la clase obrera es en realidad una norma para la actividad revolucionaria. Entonces viene el tipo y le insiste, tal cual le insiste, que no hay necesidad de hacer ese pleito con el viejo orden. Porque no mira que se está derrumbando solito. Entonces le formula tres ideas al Wells. Primero, estoy a favor del orden. Segundo, ataco al sistema existente en tanto no puede garantizar el orden. Y tercero, temo, dice Wells, que la propaganda en favor de la guerra de clase vaya a alejar del socialismo justamente, y oigan esta frase que es tan clasista, aquellas personas cultas que el socialismo necesita. Es la misma racismo, clasismo. Bueno, entonces le dice Stalin, si se quiere lograr un gran objetivo, un objetivo social importante, se precisa una fuerza central, un baluarte, una clase revolucionaria. Como próximo paso, es necesario organizar el apoyo de esta fuerza central por parte de fuerzas auxiliares. En este caso, dicha fuerza auxiliar es el partido, al cual están afiliadas también las mejores fuerzas de la inteligencia.
Usted acaba de hablar de personas cultas. ¿Pero en qué personas cultas pensaba? En Inglaterra, durante el siglo XVII, en Francia, a finales del siglo XVIII, y en Rusia, durante la época de la Revolución de Octubre, no estaban muchas personas cultas al lado del viejo orden. El viejo orden tenía a su servicio a muchas personas sumamente cultas, que defendían el viejo orden, que combatían el nuevo orden. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Y dice Stalin, la cultura es un arma cuyo efecto depende de qué mano la haya forjado, qué mano la dirija, quién forja la cultura y quién la dirige. ¿Estamos claros? Por supuesto, el proletariado necesita personas sumamente cultas. Ciertamente, los ingenuos no pueden ser de ninguna ayuda para el proletariado en su lucha por el socialismo, en edificación de una nueva sociedad. No subestimo el rol de la inteligencia, al contrario, lo subrayo. Pero la pregunta es la siguiente, ¿de qué inteligencia estamos hablando? Porque hay diferentes tipos de inteligencia. Permítame ahora, dice Stalin, responder a sus 3 puntos. Eso que dice que defiende el orden, que ataca al sistema, pero porque no garantiza el orden, y que le tiene miedo que la propaganda de la guerra de clase. Entonces le dice Stalin, permítame ahora responder a sus 3 puntos. Primero, lo más importante para la revolución es la existencia de un baluarte social. Tal baluarte social es la clase obrera. Segundo, se precisa de una fuerza auxiliar, aquello que los comunistas llaman partido. Al partido está afiliada la inteligencia obrera y aquellos elementos de la inteligencia técnica que están estrechamente ligados a la clase obrera. La inteligencia es fuerte solamente si se une a la clase obrera. Te lo pongo en términos nica. La inteligencia es poderosa solamente si se une al pueblo. Si se contrapone a la clase obrera, se convierte en una simple cifra. El nuevo poder político crea las nuevas leyes, el nuevo orden, el cual es un orden revolucionario. Yo no estoy a favor del orden así, por así, sin más ni más, no. Yo estoy a favor, dice Stalin, de un orden que corresponda a los intereses de la clase obrera. Por supuesto, si algunas leyes del viejo orden pueden ser utilizadas en interés de la lucha por un nuevo mundo, un orden nuevo, pues eso debería hacerse. No tengo objeciones, dice Stalin, contra su postulación de que el sistema actual debería ser atacado en tanto que no puede garantizar el orden necesario para el pueblo. Y finalmente, usted está equivocado si cree que los comunistas están enamorados de la violencia. Con todo gusto, los comunistas renunciarían a la aplicación de la violencia si la clase dominante estuviera dispuesta a cederle su lugar a la clase obrera. Pero la experiencia histórica indica lo contrario de tal suposición. A consecuencia de la presión desde abajo, de la presión de las masas, la burguesía puede, manteniendo el sistema socioeconómico reinante, ocasionalmente conceder determinadas reformas parciales. Cuando eso ocurre, calcula que esas concesiones son necesarias para mantener su dominio de clase. Se hace algunas pequeñas concesiones, como las que hizo la burguesía británica allá en los años 20 con la Revolución de Octubre en boga, o las que hizo Roosevelt, etc. O sea, hace concesiones para mantener la esencia del sistema. Es pues por este motivo imposible caracterizar una reforma como revolución. No hemos de esperar ningún cambio del sistema social que se realice como imperceptible transición de un sistema a otro por la vía de reforma a través de concesiones de la clase dominante. 749. Me interesa mucho leer esta parte, estas ideas de Stalin, compartírselas y después les cuento parte de su historia. Oigan estas ideas de Stalin. Entre el individuo y el colectivo, entre los intereses del individuo y los de la comunidad,
no existen antagonismos incompatibles, o por lo menos, dice Stalin, no deberían de existir. No deberían de existir ya que el colectivismo, el socialismo, no niega los intereses individuales, sino que al contrario, une los intereses individuales con los intereses del colectivo. El socialismo no puede separarse de los intereses individuales. Solo la sociedad socialista puede satisfacer al máximo esos intereses personales. Más aún, dice Stalin, solo la sociedad socialista puede intervenir con decisión a favor de los intereses del individuo. En este sentido, no existen antagonismos incompatibles entre individualismo y socialismo. Pero podemos negar los antagonismos entre las clases, entre la clase poseedora, la clase de los capitalistas y la clase trabajadora del proletariado. De un lado tenemos a la clase poseedora, a la cual le pertenecen los bancos, las fábricas, las minas, los medios de transporte, las plantaciones en las colonias. Esa gente no ve más que su propio interés, quiere lucro. No se somete a la voluntad del colectivo, intenta subordinar todo lo colectivo a su voluntad. Por otro lado, tenemos a la clase de los pobres, la clase explotada, a la cual no le pertenecen ni fábricas, ni empresas, ni bancos, que para poder vivir está forzada a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas y que carece de la posibilidad de satisfacer sus necesidades más elementales. ¿Cómo armonizar intereses y aspiraciones tan contrarios? A mi parecer, y menciona Roosevelt, no logró encontrar el camino hacia la reconciliación de estos intereses. Eso es también imposible, como lo demuestra la experiencia. Por supuesto, usted conoce mejor la situación de Estados Unidos mejor que yo. Yo nunca he estado en Estados Unidos, ¿verdad? Pero tengo alguna experiencia en la lucha por el socialismo y esta experiencia me dice que Roosevelt, si realmente tratara de servir a los intereses de la clase obrera, oigan esto, dicho hace 90 años, Roosevelt, si realmente tratara de servir a los intereses de la clase obrera a costa de la clase capitalista, será sustituido de parte de esa clase capitalista por otro presidente. Los capitalistas dirán, los presidentes van y vienen, mas nosotros no nos vamos. Si tal o cual presidente no representa nuestros intereses, nos buscamos otro. ¿Qué puede, a fin de cuentas, oponer el presidente a la voluntad de la clase capitalista? Sí, ¿verdad? Cuando no le sirve a alguien lo sacan. A Trump no lo sacaron, ya no le servía. Al capital dominante. Pues no había habido guerra y otras cosas. Y miren, cuando no le sirve un presidente lo quitan. Si Biden les deja de servir, pues lo quitan. Se encargan, lanzan a la jauría de sus medios, todas las hienas de los medios que las tienen Paganini, las lanzan para demoler la imagen de alguien, se deshacen y ponen a otro. Ya está. Entonces les quiero contar algunas cosas que los va a sorprender. Stalin tuvo 4 hijos, 3 varones y una mujer. La mujer es una traidora. Ya murió. Murió de vieja, pues, pero traidora. Se fue de la Unión Soviética, escribió barbaridades contra su papa, chanchada, la compraron los yanquis. Ahí murió en Estados Unidos. En el ostracismo, ¿quién se acuerda de ella? Ni voy a mencionar su nombre. Yo leí su libro hace muchísimos años. El libro de la hija de Stalin. Porque gozó de una propaganda enorme. Bueno, tuvo 4 hijos. Pongan cuidado. El mayor, Yakov, nació en 1907 de su primer matrimonio. Stalin enviuda porque a los 7 meses de nacido el chavalo, su mujer muere. Ekaterina, creo que se llamaba. Muere de viruela, una de las tantas epidemias de viruela que hubo en la Rusia zarista. Stalin mismo, chavalo. Stalin fue hijo de un zapatero y de una señora que le llamamos, que la conocíamos como empleada doméstica. Pues. Eso trabajaba ella. Pero era un zapatero picado. Entonces, irresponsable, pues le pegaban unas palizas al chavalo. Cada vez que andaba picado, y a su mujer, por supuesto. Entonces se fue,
Fue a trabajar a no sé dónde, dejó solo al chavalo. Pero su mamá lo adoraba, era su único hijo. Perdió 3 hijos la mamá, antes de Stalin. Y lo adoraba. Pobre hermano, pero todo su obsesión era formar a su hijo. Y después se le metió que, después de que lo salva de la viruela, le quedaron marcas de Stalin en la cara de la viruela. ¿Verdad? Entonces, ella le promete que lo va a hacer cura de la iglesia ortodoxa. Y hace todo el esfuerzo, pero resulta que el seminario solo se daba en ruso, el seminario dominado por los zaristas, por la iglesia que estaba vinculada al zarismo, por la jerarquía. Pues. Entonces, Stalin aprendió ruso en 2 años. Stalin era de Georgia, o sea, hablaba el georgiano, y después se mete y estudia ruso, lo meten al seminario, pero el seminario resulta ser, como habían profesores georgianos, resulta ser un semillero de revolucionarios contra el zarismo, a pesar de la jerarquía. Entonces cambian al profesorado. Bueno, el caso es que Stalin ahí comienza a convertirse en revolucionario, después se sale del seminario y ya no se hizo cura, ¿verdad? Se fue a trabajar, después se fue clandestino, organizó un montón de luchas. Stalin tiene una trayectoria revolucionaria impresionante por sí solo. Después que conoce a Lenin, ya se unen y van por el bolchevismo y demás. Pero te quería contar eso, tuvo 4 hijos, pues. Entonces el mayor se llamó Yakov y el menor Vasily. Entonces, no, el menor de los, a ver, creo que sí, el menor de los varones. No, pero bueno, sí. El caso es que Yakov, Stalin tenía la prerrogativa de no mandar a ninguno de sus hijos al frente de guerra en la Gran Guerra Patria. Si era el líder máximo, indiscutible. Pero él dijo, usted también va a cumplir. Al comenzar la defensa de la Unión Soviética de la invasión nazi, al comenzar en el 42. Y entonces cuando se despiden, ¿verdad? Que fue el 22 de junio de 1941, le dice Stalin a su hijo, ve y lucha. Menos de un mes después, los nazis capturan a Yakov. Menos de un mes después. Y lo meten al campo de concentración. Entonces, cuando lo tienen preso los nazis, empiezan a lanzar propaganda por aviones y demás, a distribuirla por todos lados diciendo que tienen al hijo de Stalin y que además está colaborando con ellos para desmoralizar a la tropa. Y entonces, digo, en aquel momento, ¿qué comunicación había? Entonces, esto conmocionó a la jerarquía soviética. Entonces, previendo, echan presa a la mujer de Yakov. Porque si es traidor, también ella va a pagar los platos. Y la echan presa. O sea, a la nuera de Stalin. Después investigan no sé qué, determinan que es falso, que sea un traidor, y la ponen en libertad a la mujer. Entonces Yakov, desde un principio los nazis lo bombardean. Dale, pasate con nosotros, ayúdanos, ¿qué? Te vamos a dar la gloria. Y es que el tipo no. ¿Cómo se sabe esto? Porque los nazis hicieron un expediente del hijo de Stalin, de Yakov Stalin, por decir algo, que no se apellidó porque Stalin era el seudónimo. Pero bueno, al hijo de Stalin le hacen un expediente especial, el expediente T-176. Ese expediente cae en manos de las tropas gringas. Después que los soviéticos liberan Berlín, ese expediente cae en manos de ellos. Porque los jerarcas nazis que tenían los expedientes huyen cuando ya está llegando el ejército rojo y se entregan a los yanquis y los yanquis los absorben. No crean que los metieron presos, presos un ratito y después los incorporaron a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Los fundadores de la CIA son nazis. Entonces ellos llevan el expediente secreto del hijo de Stalin. Entonces en algún momento la inteligencia británica y la yanqui deciden que le van a entregar a Stalin el expediente. Después se supo por qué no lo hicieron. Ya van a oír.
Entonces el caso es que ahí en ese expediente se describe que fue desclasificado allá en el 78, se describe el comportamiento ejemplar del hijo de Stalin, que nunca se rindió. Y por eso es que lo asesinan. Incluso le ofrecieron a Stalin, cambiémoslo, canjeemos a este prisionero, y Stalin se negó. Dijo Stalin, no, ¿cómo va a caer eso en la moral del ejército rojo si yo hago eso por mi hijo? ¿Qué van a pensar mis soldados? No lo voy a canjear. Y lo matan al chavalo. Tenía que 907 al 42. O sea, 30 y pico de años. Lo mató un oficial, le metió un tiro en la cabeza. Entonces ese oficial después se ufanaba. Se murió en el 78, pero pasó ufanándose y diciendo en la prensa alemana, yo maté al hijo de Stalin, yo soy un héroe. Y fue un prisionero, una ejecución. ¿Verdad? El mariscal, ya no me da tiempo, qué desgracia. Qué desgracia. Pero cómo sufría Stalin, el dolor de su hijo preso, lo describe el mariscal Zhukov, el famoso mariscal, el héroe máximo de la guerra. ¿Verdad? Pero bueno, el caso es que, para que vean cómo era Stalin, Vasily, el hijo menor, peleaba por ir al frente de guerra y Stalin se negaba porque estaba el otro preso. Entonces, pero finalmente cede y fue piloto y combatió, pues, y manejó, derribó aviones más, etc. Pero después de la Gran Guerra Patria, él comenzó a beber mucho guaro. Entonces, cuando muere Stalin, el chavalo, que conocía bueno, ya no era un chavalo, pues, que conocía todas las interioridades del poder soviético, porque vivía en medio de ese poder, entonces él sabía secretos de todo el mundo. Entonces acusa a Beria, el famoso jefe de la KGB, de haber envenenado a su papa. Y le dice a Khrushchev que él fue cómplice y que él sabe los secretos de Khrushchev. Entonces le comienzan una cacería, lo meten preso un gran rato, etc. Después se supone que se va a comportar, después finalmente el hombre murió. Algunos dicen que por efecto del alcohol, otros dicen que lo mató Khrushchev. Que quede a su imaginación eso, pues. Ese es el otro hijo de Stalin, Vasily, que tenía una fama de gran persona, etcétera, etcétera. Y en ese libro pueden encontrar toda esa información. Me quedé con una cosa bellísima, que es el discurso de Stalin el 3 de julio de 1941, cuando él convoca al pueblo soviético a la Gran Guerra Patria, que es una maravilla de discurso. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.